Bueno, chicos, Carlo Ancelotti, adiós de Carlo Ancelotti, lo pone así en el titular. ¿Por qué pongo a Carlo Ancelotti o adiós de Carlo Ancelotti al Real Madrid, Jorge? Me lo vas a explicar tú, venga. Hombre, es fácil. En el momento en el que acaba contrato en junio con el Real Madrid, pues yo creo que ya está clarísimo, ¿no? Básicamente eso. De momento no ha renovado. Hoy le han preguntado por ello y ha dicho que bueno, que él está encantado en el Real Madrid. Es algo que no, vamos, que todos lo sabemos. El año pasado, de hecho, dijo que si por él fuera, que renovaba hasta 2034 si el Madrid quería. Pero bueno, está todo el tema de Brasil. También en el Real Madrid no gustó como el presidente de la Confederación Brasileña, Hernaldo Rodríguez, pues bueno, llevó un poco esta situación, ¿no? Porque llegó a decir que básicamente que tenía un acuerdo con Ancelotti. Entonces, bueno, se junta un poquito todo, ¿no? Pero yo creo que a ninguno se nos escapa que Ancelotti no le debe de quedar muchísimo en el Real Madrid. De hecho, a ver, parece que se ha bajado el sufle en el chat con este pequeño speak que has hecho, Jorge, diciendo que me habéis bajado todo el subidón. No, a ver, Ancelotti no va a salir del Real Madrid de forma inmediata. Eso es una obviedad, y menos después de Hombre, ganar 6 de 7 partidos. Joder, claro. tampoco hay que crucificarlo por perder el derby así. O sea, no. Pero sí es cierto, lo que has comentado tú, Ancelotti acaba contrato, el Real Madrid no tiene de momento intención de renovarlo. Sí es cierto que comentaron el otro día en el diario Marca que no se descarta ningún escenario, es decir, vete tú a saber si el Madrid acaba ganando el Champions League y Copa o dos de los tres títulos importantes, lo mismo, yo que sé, sale una oferta de renovación a la baja, Yo que creo que puede incluso pasar. así está más lejos de la renovación. O Estoy sea, completamente de acuerdo contigo, Jorge, pero lo que dicen en marca es eso, que están todos los escenarios abiertos. No obstante, y aquí es donde está lo importante, hay un nombre que está sonando muchísimo, pero muchísimo en los últimos meses, que adelantamos aquí, por cierto, de hecho lo adelantaste tú, Jorge, en Bernabé Digital, o sea que esto una info y de repente se empezaron a subir todos al carro, acerca del posible o de la prioridad que tiene el Real Madrid para convertirse en el relevo de Ancelotti en el banquillo. ¿Y quién es ese relevo, Jorge? pues es Xabi Alonso, siempre que sea final de temporada, sobre todo porque más bien por la propia voluntad de Xabi Alonso de acabar la temporada con el Bayer Leverkusen. Recordemos que llegó a Alemania el pasado curso a mitad de temporada, o sea, bueno, con la temporada ya empezada, mejor dicho, y le está yendo realmente bien. Ahora mismo tiene al equipo co-líder junto con el Bayern. De hecho, se enfrentaron la jornada pasada, esta última, no la anterior, y empataron a dos en el Allianz Arena, de hecho con remontada, o sea, ADN madridista para el propio Xabi Alonso ahí en Alemania. Y bueno, yo creo que es un nombre que no se le escapa a nadie, ¿no? Que gusta mucho al Real Madrid. A ver, de hecho la prioridad es esa. La idea del Madrid es precisamente esa, ¿no? En cuanto a Ancelotti finalice su contrato, fichar a Xabi Alonso y que sea el entrenador a partir de la próxima temporada. A ver, hay muchos escenarios que pueden ocurrir a lo largo de esta temporada, como hemos comentado, porque estamos todavía en el mes de septiembre acabándolo, pero todavía estamos en septiembre. La temporada acaba en junio y la planificación, pues tienes todo el verano por delante y demás. La idea yo creo que tiene que ser la de tener ya cerrado el entrenador antes de que acabe la temporada o inmediatamente en cuanto se acabe la temporada, porque si no es más difícil planificar. Pero parece que todos los caminos que tiene Xabi Alonso llevan a Madrid, ¿no, Marcos? A ver, sí, pero es decir, tenemos que dejar de pensar también un poco esto. O sea, todos sabemos lo que hay dos frentes. Uno de ellos es que si Ancelotti, si el Madrid va de capa caída en Liga, yo qué sé, sobre todo a niveles, por ejemplo, te pongo el ejemplo de la temporada de Lopetegui, que cuando Lopetegui fue cesado en el Real Madrid, se perdió en el Clásico allí en el Camp Nou 5-1. El Madrid era noveno en ese momento en Liga y se decidió cesarle. Es decir, si ocurriese algo así, que no lo veo tan probable por el buen inicio que ha tenido el Madrid, a pesar de que muchos partidos se han ganado de aquella manera, sufriendo y demás, pues una derrota en el derby. Entonces, lo único que podía propiciar el cese de Ancelotti sería a lo mejor quedarse fuera de la fase de grupos de la Champions. Yo creo que sería
el gran motivo que podría derivar en la destitución de Ancelotti antes de que acabase la temporada. Sí. Si se produjese eso, el candidato principal sería Raúl, aunque yo no descarto para nada a Solari también. O sea, yo no descartaría que Solari entrase en el banquillo de Real Madrid si Ancelotti es destituido antes del final de temporada. Si el Madrid mantiene a Ancelotti, que yo creo que lo que va a hacer, a no ser que haya una catástrofe de estas que he dicho, el candidato y el que va a ser al 90%, como dice Jorge, es Xabi Alonso. Y además es que a Florentino le gusta mucho el tándem de Xabi Alonso, primer entrenador, Arbeloa, segundo entrenador. Pero claro, estamos en septiembre, no podemos estar pensando todo el año en que Xabi Alonso será el próximo entrenador, en el proyecto del año que viene y demás, porque estamos en septiembre y el año es muy largo. O sea, todos sabemos lo que va a pasar a final de temporada con casi toda seguridad. Pero yo creo que no debemos estar, decimos nosotros, pero vamos, nosotros somos los que al final, pues yo qué sé, yo digo en todos los medios de comunicación, incluso en la propia afición y demás. Es decir, hay que dejar pasar un poco esto y centrarnos en la temporada, porque la temporada es larga, porque yo creo que hay pues eso, recursos para por lo menos luchar por la Liga y por la Copa, por la Champions. Se puede llegar a cuartos, a semifinales, pero yo creo que cuando te toque un toro de verdad como es el Bayern o como es el City, o el Arsenal también, pues yo creo que ahí el Madrid va a caer, pero bueno, o sea, el Manchester no va a renovar, pero todos sabemos lo que hay. La única oportunidad que hubiese tenido Ancelotti de renovar es demostrar desde el principio que él puede garantizar una transición, pero si el otro día sacas a Modric y a Kroos en el primer partido importante de la temporada como titulares, pues no demuestras que es un entrenador para hacer una transición y que al final la presión de dos jugadores, de dos emblemas como Kroos y Modric, pues hace que puedan salir de titulares y que tengan la potestad para ello. Así que a partir de ahí, yo creo que Ancelotti no va a seguir, que Xabi Alonso va a ser el nuevo entrenador si no hay ninguna catástrofe de las que he dicho anteriormente, pero que debemos dejar de pasar un poco todo esto. Es decir, que el año es muy largo y que yo creo que esto puede despistar a la plantilla, al propio Ancelotti, a la propia directiva y puede ser un año muy largo, ¿eh? Dice aquí, por ejemplo, en el chat, ojos vueltos en tatuajes, se va a Brasil pronto, esta es su última temporada. Transferlover dice, si pierde Nápoles, si pierde Nápoles, Girona y el Clásico, veremos. Realmente, Anaigut dice, realmente según dijo, no tenía nada firmado con Brasil aún. Es cierto esto, en teoría. Sí, Él puede, él como ya está en última temporada de contrato, sí que puede, porque no es como un jugador. Un entrenador sí que puede hablar antes con una selección, no con un club, pero sí con una selección. Entonces podría hablar con Brasil, pero en teoría no hay nada firmado aún con la selección, por mucho que diga el presidente de la selección brasileña. Como tú has dicho, Jorge, eso molestó al Real Madrid y por eso igual se ha enfriado en cierto modo el posible aterrizaje de Ancelotti en la selección brasileña. Spinete dice, le salvó ganar la Champions. Esto no la temporada anterior, sino la de la 14ª. Le salvó ganar la Champions y, seamos realistas, se ganó porque la vuelta siempre fue en el templo. Que si no, la famosa Champions de las remontadas. Transferlover. Es fácil simplificarlo a eso. Pues fíjate. Sí, a ver. No, pero... Pues qué casualidad, ¿no? Que remontamos en casa desde octavos. Eso pasa una vez cada 1000 años, si se vuelve a ver eso, que tengo dudas. Transferlover, no quemar a Xabi Alonso tan pronto. Es cierto que Xabi Alonso en la élite tiene ahora mismo, va a hacer una temporada dentro de unos pocos partidos, porque llegó un poco empezada la pasada Bundesliga y la anterior experiencia fue en la Real Sociedad B, en segunda división. O sea que sí es cierto que la élite tiene poco, pero lo que se ha visto gusta y mucho. Y fíjate ya en competición europea, o sea, el año pasado cuando coge el equipo estaba 17º en Bundesliga y lo metió otra vez en Europa League, competición en la que están compitiendo y bueno, de 8 partidos que han jugado, 7 victorias y un empate solamente. O sea que yo creo que son números... Y ese empate contra el Bayern. El empate en el Allianz. Claro. Sí, sí. Y bueno, que además tiene también en la plantilla jugadores que han estado o están en la agenda del Madrid, como Florian Wirtz o Jeremy Frimpong, que al final todo hace también. Eso es verdad. Di, Marcos. Nada, simplemente que yo creo que Xabi Alonso ha demostrado
con creces pues que es un entrenador de mucha validez. Recordemos que cogió al Leverkusen en noviembre del año pasado, estando el Leverkusen en descenso Sí. de la Bundesliga, lo llevó a Europa League con posibilidades de haberse clasificado para Champions, lo llevó a semifinales de la Europa League, que estuvo luchando hasta el último minuto con la Roma. Y bueno, que yo creo que también como jugador tenía ese carácter de saber que era un jugador como por ejemplo Xavi Hernández, que sabías que tenía el don y el carácter para ser entrenador, porque al final también era un peso importante en el vestuario. O sea que a mí me encaja a la perfección, y que ha estado en el Madrid 5 temporadas, si no recuerdo mal, y sabe lo que es defender la camiseta del Madrid. Y, vamos, un entrenador muy válido. Luego dice, bueno, Hugo 1970, hola desde Uruguay, no jugamos a nada hace mucho tiempo. Hablando también de Ancelotti, ¿no? De que no merece continuar por la forma de jugar. Es cierto que el otro día en el derby, pues yo creo que jodió más el hecho de cómo se perdió al resultado en sí. Pero es que no hay que culpar solo a Ancelotti. O sea, para mí Ancelotti, es que si ponemos el foco en Ancelotti, yo creo que estamos... pero todos, o sea, yo digo la prensa en general, yo creo que estamos cometiendo un error, porque para mí el mayor responsable del otro día es Ancelotti por la alineación que saca, pero no es el máximo responsable. Para mí los jugadores tienen gran parte de culpa, de verdad. O sea, yo creo que esos despistes, sobre todo al empezar los partidos, al comenzar la segunda parte, yo creo que ahí Ancelotti tampoco tiene culpa de mucho, ¿no? Cualquier jugador sabe cómo es un derbi. Muchos jugadores que están en el Madrid ya han jugado derbis contra el Atlético de Madrid, saben lo que es un derbi aquí. Entonces, no salir de todo enchufado sabiendo cómo va a salir el Atleti y estando en el Metropolitano. O sea, yo creo que ahí a Ancelotti no se le puede culpar. Igual que la planificación no es buena. No puede ser que haya 7 mediocentros y no haya un delantero titular. O sea, que Ancelotti tiene parte de culpa, es responsable obviamente, pero que las cosas vienen como vienen. Hay que recordar también que hay 4 jugadores importantes, pesos pesados, que no jugaron el otro día, que fueron Courtois, Militao, Carvajal y Vinicius, y que no podemos poner toda la responsabilidad en él, porque yo creo que la responsabilidad hay que repartirla entre todas las partes. Acabo de habilitar una encuesta aquí en el chat para que votéis si queréis, o si creéis, mejor dicho, que debe seguir Ancelotti en el Real Madrid. ¿Cuándo? Pues no sé, eso ya a gusto de cada uno. Yo no hablo de si le van a cesar o no, yo digo por lo menos que siga más allá de 2024. Me imagino las respuestas, yo me las imagino, pero hago la encuesta igualmente y a ver qué termina saliendo. Dice Hugo 1970, los triunfos tapan la falta de un juego organizado y que identifique al mejor equipo del mundo. Pues eso, a ver, eso ya... Es cierto que ha habido críticas dentro del vestuario del Real Madrid, que esto me ha sorprendido bastante, al cambio de sistema. O sea, los veteranos, pues creo que ha sido el diario AS, no, Relevo, ha sido Relevo quienes lo han sacado. Han dicho que los veteranos no están conformes con este cambio de sistema, ese 4-4-2 en rombo, porque perjudica a muchos jugadores, entre ellos Rodrigo Goy. De hecho, solo hablan de que beneficia a Bellingham. O sea, Bellingham es el único beneficiado de este esquema. A la afición, no sé, eso ya... Pero yo creo que para gustos colores. No es tanto el esquema, o sea, por ejemplo, en un año es verdad que la planificación para mí ha sido mala, sobre todo en ataque, lógicamente. Sí. Entonces, Ancelotti sabe la plantilla que tiene. Entonces, quizá tendría que centrarse un poco más en crear un bloque sólido desde la defensa y así no tener que estar sufriendo en ambas áreas. Porque si no tienes mucho de una ni tampoco de otra, pues no vas a ningún lado. Pero si por lo menos eres sólido en defensa, pues ya partes con ventaja. Es una de las pocas cosas que le achaco a Ancelotti en este aspecto. Dale, Marcos, dale. Yo soy partidario de que Ancelotti no debe de seguir más allá de 2024, porque yo creo que su etapa ya ha pasado, no sé, no puede dar mucho más. Además de que yo creo que no es un entrenador que esté capacitado para realizar una transición o una revolución. A lo mejor el Madrid necesita el año que viene. O sea que yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Pero bueno, la forma de jugar, Ancelotti es verdad que
la mayoría de los equipos en los que ha estado ha apostado por este esquema, este tipo de rombo, pero en el Madrid, si todos recordamos, también porque ha tenido, yo que sé, a un tridente como Bale, Cristiano, Benzema, pero siempre ha apostado por el 4-3-3. Lo que pasa es que este año no tiene la oportunidad de poner ese esquema porque no tiene un delantero titular al uso. Yo, de hecho, he sido el que he dicho, yo cuando vuelva a Vinicius quiero ver a Rodrigo, a Joselu y a Vinicius arriba los tres, a ver qué tal lo pueden hacer. Lo que pasa es que si a lo mejor ese esquema perjudica a Bellingham. Es que es complicado, sobre todo porque el Madrid a finales de septiembre no tiene un sistema definido de juego. Y eso ya metido en la temporada y en un calendario tan exigente como le viene al Madrid en el próximo mes, pues eso también es perjudicial. Yo creo que ahí Ancelotti también tiene parte de responsabilidad. Que es todo muy complicado, la verdad es que no pinta bien. O sea, es verdad que solo se ha perdido un partido, pero el primer partido de verdad lo pierdes y dando muy mala imagen. No, y contra el Celta sufres. Al Y final, contra por la ejemplo, Almería, y contra el Getafe, y contra la Real. O sea, es que empiezas perdiendo. La Real, por ejemplo, le podía haber metido la Real podía haber ido 0-3 en el Bernabéu a los 30 minutos de partido, que no nos hubiese sorprendido para nada. Entonces, yo lo decía, que los goles de Bellingham estaba tapando, pues eso, varias cosas que el Madrid tenía que mejorar. Y ahora, claro, el problema es que ahora vienen muchas dudas con un calendario muy duro. A mí, por ejemplo, el partido del sábado en Girona me asusta, de verdad, porque no es un campo que al Madrid se le dé excesivamente bien y para mí No. Girona es el equipo que mejor fútbol está De practicando. hecho, No el año pasado 4-2 fueron, ¿no? O 4-1. 4-1. 4-1, 4 sí. goles del Tati Castellano. 4 goles de Felicitaciones Castellano. Ya no está Tati Castellano en el Girona, pero aún así tiene un equipazo. Y así lo están demostrando en Liga. Pero bueno, para eso queda bastante. Mañana, partido contra Las Palmas. Espero que ese partido sí que sirva para que los caneros paguen los platos rotos del derby. Y bueno, estoy aquí viendo el chat revolucionado. Yo creo que de Ancelotti poco más que añadir. Al final es lo que hemos comentado, no estamos en el mes de septiembre. Queda una temporada entera para que se le siga criticando. ¿Por qué no? Hay que meterse un poquito con Carleto. O no, o alabarlo, dependiendo cómo vayan los resultados y cómo vaya el estilo de juego. Pero lo que sí que está clarísimo a día de hoy, y esto lo ha comentado Jorge al principio del tema, Ancelotti acaba contrato en 2024 y la prioridad es Xabi Alonso. A partir de ahí, muchos escenarios que pueden abrirse, pero la realidad es esa. O sea, todo apunta a que Ancelotti tira adiós al Real Madrid esta temporada y que el sustituto será el Tolosano.